Y ahora sí, llegó el momento de la historia, llegó el momento de aprender un poquito más sobre nuestra maravillosa historia de Argentina. Y es por eso que hoy nos viene a presentar justamente este tema nuestro querido profe Maxi Castillo. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias ¿Ya por te acostumbraste a que te digan profe o todavía te suena raro? Un poco me acostumbré, un poco no. Sí, es linda. La docencia es un arte maravillosa, llena de vocación y creo que está bueno esto de poder transmitir los conocimientos. Sí. ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien. ¿Es verdad esto que uno termina de aprender cuando le enseña a los temas? Un poco sí, para mí creo que el proceso de aprendizaje termina mucho después incluso que terminaste la escuela. Así no te dediques a la docencia, hay cosas que de repente pasaron 20 años que terminaste la escuela y decís, ay, esto era así, me lo habían hecho en la escuela, sí. Porque uno es otro, ¿no? Y Tal cual. evolucionó y creció y entendió también muchas cosas y tampoco uno jamás deja de aprender, ¿no? Porque, qué sé yo tengo niños chiquitos y ahora estoy volviendo con el tema de San Martín y volviendo con un montón de cosas y digo, mira cómo era esta historia, que por ahí uno de chiquito no lo asimila bien. Y vamos a hablar de un tema importantísimo que tiene que ver, por un lado, con nuestras Islas Malvinas Argentinas, y lo voy a decir siempre, Islas Malvinas Argentinas, y tiene que ver con la afirmación de los derechos sobre las islas. ¿Qué significa este efeméride para nosotros? Bueno, principalmente es hacer un poco de repaso acerca de justamente la soberanía sobre las islas. Estamos muy acostumbrados a hablar en abril acerca de, bueno, lo que fue la guerra, que fue un hito importantísimo, muy doloroso para nuestra historia, pero en este día lo que se intenta recordar es todo lo previo y todo lo posterior a la guerra, sin descartarla, sino incluyéndola en ese proceso largo, que es justamente reclamar nuestros derechos sobre esa porción de tierra. El día se celebra el 10 de junio justamente porque fue el día, en 1829, que se nombra el primer gobernador en las islas, que fue Louis Bernet, un francés que se nacionaliza argentino, súbdito del rey en su momento. Luego de la independencia, un criollo más, digamos. Y él tenía el proyecto de poblar las islas y explotar sus recursos. Entonces, así que a partir de 1820 empieza este proyecto con un compañero, con Pacheco, que era un militar que había participado en las luchas por la independencia. En ese momento, ¿las islas en qué situación se encontraban? En ese momento las islas se consideraban parte del territorio del Río de la Plata, del virreinato del Río de la Plata, y ese es uno de los primeros argumentos que se esgrimen, digamos, para reclamar este derecho, que es, pertenecía al Río de la Plata, al virreinato del Río de la Plata, entonces una vez que nos independizamos pasa a ser también nuestro. Bien. De la Confederación Argentina en ese momento. ¿Y ahí cuántas personas habitaban el lugar? En ese momento, cuando Louis Bernet se le otorgan tierras, en un momento son un centenar. Él, hasta 1833, que son invadidas las islas por los británicos, ya eran alrededor de 500 personas las que vivían. Obviamente estamos hablando de un terreno hostil, en una época muy diferente a la nuestra. Que no está desarrollado claramente. Claro, pero sí tenían una explotación muy organizada de los recursos, tanto lo que es la flora y la fauna, sobre todo la fauna, los animales marinos, y tenían casas muy bien constituidas, cosa que antes no existía, y tenían derechos de propiedad, digamos, tenían papeles firmados por escribano público y el gobierno de la Confederación en ese momento, que decían que las tierras eran suyas, y además esos papeles estaban firmados por el gobierno británico. Porque en ese momento había lo que se llamó un tratado anglo-argentino, o sea, un tratado entre Argentina y la corona británica, un tratado de amistad. Y como Louis Bernet veía que muchos barcos británicos pescaban por la zona, dijo, bueno, por las dudas me voy a atajar y voy a pedir que el vicecónsul británico, que habitaba en ese momento en Buenos Aires, me firme los papeles para legitimizarlo. Y lo logró. Y lo logró, y hoy en día es otro documento también que se utiliza, en cada año que se hace el reclamo por las Islas Malvinas se utiliza ese documento, que es tan importante, digamos. Esto que nos está contando el profe es un poco la antesala, la previa a lo que después fue la guerra, ¿no? Sí. Por supuesto. Y en qué situación estaban las islas. Luego de este momento que vos decís, después pasó lo de la guerra y después ¿cómo continuó? Bueno, después de la guerra se volvió a lo anterior a la guerra, digamos, que es el reclamo legítimo por vía diplomática que hace Argentina sobre esos territorios. Esgrimiendo un poco, bueno, esto que te venía contando, y además, bueno, el derecho que
legítimamente digamos, se les van sumando otros argumentos más, como por ejemplo que las islas forman parte de la misma plataforma continental. Claro, porque está sobre el mar argentino. Está todo conectado, por supuesto. Claro. El derecho de haberlas descubierto. Bueno, o sea, hay un montón de hitos en la historia, digamos, que se fueron como trayendo a la mesa, digamos, al momento de reclamar. Estás tirando un concepto muy interesante para abordar, que seguramente después en el transcurso del audio con las otras efemérides, la persona que descubre un lugar, y voy a poner unas comillas gigantes acá, es dueño, o sea, le pertenece ese poblado, digo, porque que hayan llegado no significa que hayan descubierto el lugar. No, por supuesto. En este caso, digamos, siempre hay que tener en cuenta las particularidades de los lugares. En el caso de las islas Malvinas, Sandwich, Georgias, que son varias islas que forman el archipiélago, están completamente deshabitadas. Si hubiesen estado habitadas, la discusión sería hoy otra. Claro. En este caso estaban deshabitadas y fueron ocupadas. Bueno, primero las ocuparon los franceses, los españoles. En ese momento todavía éramos un virreinato, los franceses los expulsan, ellos se van pacíficamente, se firma un tratado para que no vuelvan a ocuparlas. Más adelante lo ocupan los británicos, de vuelta los españoles lo reclaman y ellos ahí firman otro tratado en 1770, reafirmado en 1790, donde dicen, ok, son españolas, no las vamos a ocupar. Bien. 20 años después, 20 y pico de años después, las ocupan por la fuerza. Claro. Y el haberlas ocupado por la fuerza es el único argumento que Inglaterra tiene hoy en día para el reclamo de las islas. Bien. En contra de todos los demás que nosotros tenemos. Vos me preguntabas después de la guerra. Bueno, la guerra obviamente fue un desastre diplomático, obviamente fue un desastre humano, un desastre ético, pero además fue un desastre un poco diplomático, digamos, porque todas esas negociaciones que se venían llevando, que tampoco venían dando muchos frutos, digamos, un poco se atrasan. Ajá. Pero después de la guerra se vuelve a tomar estos reclamos. Hay que tener en cuenta que esta guerra se da en un contexto de muy pocas guerras, digamos, la guerra de Malvinas. ¿Cuánto duró la guerra de Malvinas? La guerra de Malvinas duró 90 días, no, perdón, te estoy mintiendo. Empezó el 2 de abril, terminó el 20 de junio. 74 días duró. Bien. 74 días. Con 650 soldados argentinos fallecidos, más los que se suicidaron posteriormente. Los soldados argentinos, además de que siempre repetimos lo mismo, eran chicos que estaban haciendo servicio militar, no estaban preparados. Niños, eran niños. No tenían armas acordes, no tenían los equipos necesarios. Fueron muy maltratados en las islas. Digamos, no hay que olvidarse que sus generales, digamos, sus comandantes, pertenecían a una dictadura militar que en ese momento gobernaba el país. Y hubo torturas, hubo maltratos, digamos, fue un desastre en todos los sentidos. Exactamente, en todos los sentidos, tal cual. Posteriormente a eso, bueno, como te digo, después si nos remontamos un poquito atrás, después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza un proceso que se llamó de descolonización. Es decir, había, y sobre todo Inglaterra, pero muchos países tenían colonias alrededor del mundo. Bien. Entonces, en ese momento es que Argentina aprovecha y dice, bien, puedo meter el reclamo por estas islas que están colonizadas en este Claro, momento. sí. Entonces, en ese momento la ONU reconoce que es un territorio en conflicto. Para eso fue muy importante para nosotros. Porque ya que la comunidad internacional reconozca que, bueno, Inglaterra no tiene derechos, o al menos no están completamente definidos los derechos sobre esas tierras. Entonces, a partir de ahí el reclamo se vuelve más fuerte, la comunidad internacional empieza a apoyar mucho más a Argentina en su reclamo. Hay más de 130 países hoy en día que apoyan la causa argentina sobre Malvinas. Bien. Y la ONU lo que dice año tras año es, bueno, hay que ponerse de acuerdo sobre este territorio. Y lo más difícil, es lo ¿no? más Porque... difícil. Lo más difícil al respecto es que Inglaterra no cede en iniciar conversaciones, digamos. Si bien se han dado pasos, por ejemplo, hoy ya se puede viajar a las islas con permisos, no se puede usar la bandera argentina, por ejemplo, en el territorio. Entonces, ¿y actualmente las personas que viven son todas inglesas? Son todas inglesas, que eso es muy importante también que lo traigas a colación, porque con este proceso de descolonización lo que se dice es, bueno, hay dos motivos por los cuales se puede reclamar las tierras que están colonizadas. Una es la unidad territorial y la otra la autodenominación de los pueblos. Nosotros lo que decimos es, reclamamos estas tierras en pos de la unidad territorial, porque hay un pedazo de nuestra tierra que nos está faltando en este momento. Claro. Y que nos corresponde recuperar. Inglaterra dice, bueno, no, nosotros apelamos a la autodeterminación de los pueblos, que es, bueno, el pueblo que vive ahí, ¿qué quiere hacer?
Entonces hizo un referéndum y se votó y ellos decidieron que querían seguir siendo ingleses. Ahora, ¿qué pasa? La autodeterminación de los pueblos en este caso no puede aplicar porque ellos ya eran ingleses. Claro. Esto, si Inglaterra hubiese invadido las islas y hubiese habido una población autóctona que hubiese tenido una historia larguísima en ese territorio, bueno, ellos podrían decidir. Pero en este caso no, porque son los mismos invasores los que deciden seguir siendo. Claro. Entonces, ese derecho Argentina no se los reconoce. Les reconoce todos sus derechos humanos. De hecho, bueno, últimamente el presidente Alberto Fernández lo que dice es: nosotros recuperamos las islas, ellos se pueden seguir quedando ahí. Porque sus tierras, ellos tienen derechos sobre esas tierras porque las compraron, porque las adquirieron. Sí. Pero pasarían a ser argentinos. Pasarían a ser argentinas, como debe ser. Y actualmente estamos en esa. En esa, sí, seguimos en esa discusión. En esa situación. Bueno, muy bien, hicimos un repaso entonces de la situación de Malvinas en el marco de este efeméride de los derechos de los argentinos sobre las Islas Malvinas. Quizás algún día, ¿no?, tendremos una historia mejor para contar. Gracias, profe. La verdad que, Maxi, gracias. Te queremos invitar para que vengas. Vamos a hablar después, más adelante, porque se aproxima el 20 de junio, Día de la Bandera, y ahí vamos a tener también mucho para conversar y para hablar. Así que nos vemos la próxima. Con mucho gusto. Gracias. Seguimos.